Hola, buenas noches, profesora, compañeros. Mi nombre es Raúl Ardila. Mi compañero César Augusto Cardona. Vamos a explicar la actividad número 3 de la materia de gestión de bases de datos. En este caso, pues nos pedían hablar de o bueno, crear, digamos, una base de datos que trabajara de una biblioteca, ¿cierto? Donde teníamos como los datos de el personal de la biblioteca, los usuarios, los préstamos, la información de los libros, las jerarquías, unas multas en caso tal de que los usuarios no entregaran a tiempo los libros, no los devolvieran a tiempo. Entonces lo que hicimos fue, inicialmente creamos pues la base de datos biblioteca. A su vez empezamos a crear unas tablas que son la perdón, las tablas de préstamo, la tabla de personal. Aquí están, digamos, como cada uno de ellos. Incluso les ingresamos como los datos para poder trabajar y para poder verificar las consultas y las vistas que nos pedían. Entonces, básicamente lo que hicimos fue que a la tabla de préstamos, que digamos finalmente no se habla explícitamente de, de- del préstamo o bueno, del préstamo no, mm, del personal de la biblioteca que prestó el libro. Entonces lo que hicimos fue que agregamos la columna carnet personal, que es la información digamos, de la persona que pertenece a la biblioteca y prestó el libro, ¿sí? A un usuario. Entonces, ya mi compañero va a empezar a hablar sobre las pistas. Adelante, César. Un saludo para todos, gracias compañeros. Bueno, en la primera vista tenemos que se creó una vista view y esta se llama listado de personal con préstamo, ¿cierto? Entonces, en esta lista tenemos el select, que son las cláusulas específicas de los campos que queremos mostrar en las vistas. Ya el from, el personal, nos indica que la consulta se realiza sobre la tabla personal, ¿cierto? Y le asignamos un alias. El inner join préstamo, carnet, esto hace una unión temporal entre las tablas personal y el préstamo. Bueno, y el siguiente inner join, eso hace una unión interna, esta vez entre la tabla préstamo y el libro, y esto nos permite obtener los títulos de los libros que están prestados, ¿cierto? Ya lo que es la línea del group by, esto agrupa los resultados por carnet, nombre, apellido y del empleado, que son los datos que le estamos ingresando. Eso sería pues en la primera vista. Ya en la siguiente vista, ya la ponemos el nombre de usuario con multas y libros prestados. Ya en Select tenemos pues lo que habíamos hablado, que son los campos relevantes de las tablas usuario, préstamo, libros y multas. Son los datos necesarios. El from usuario especifica que la consulta se realiza sobre la tabla usuario. Tenemos el primer inner join. Este realiza una unión interna entre las tablas usuario y préstamo para relacionar los usuarios con sus préstamos. El siguiente inner join es una unión interna entre las tablas préstamo y libro para relacionar los préstamos con los libros. El tercer inner join que tenemos en esta vista es para hacer la relación o la unión interna entre las tablas usuario y multa. Ya el group agrupa los resultados por carnet, nombre, apellido, libro, título, ¿cierto? Y lo que es el having sum, este filtra los resultados para incluir solo los resultados que tenga una multa. Ya seguimos con la siguiente vista. Esta la llamamos listado de libros disponibles con préstamos. Ya tenemos el select, pues, que son, digamos, como hemos hablado, los datos, pues, como más relevantes que tenemos ahí para la consulta. El from libro 1 especifica que la consulta se realiza sobre la tabla libro. El left join realiza una unión izquierda entre la tabla libro y préstamo. ¿Esto qué significa? Que se incluyen todos los libros, incluso aquellos que no hayan sido prestados. Y el where filtra los resultados para incluir solo libros que están disponibles, o sea, los no prestados. Y ya el group agrupa los resultados por ID del libro, el título del autor y obtiene el número de préstamos de cada libro. Ya la siguiente vista la que llamamos listado personal con todos los libros y préstamos. Bueno, tenemos el select que selecciona los campos pues, que nosotros consideramos relevantes para esta vista. Ya el from especifica que la consulta se realiza sobre la tabla personal. El left, el left join realiza una unión izquierda entre tablas personal y préstamo.
Ya el siguiente left join, libro uno, esto realiza una unión izquierda entre la tabla préstamo y el libro. Significa que incluye todos los libros, incluso aquellos que no han sido prestados. Y el group agrupa los resultados por el carnet, nombre, apellidos, ID, que son pues como los datos que nosotros le dimos. Ya la otra vista la llamamos registro de multas con detalle. Esta vista tenemos el select, pues, que son como los valores pues, que nosotros consideramos necesarios para esta vista. El from multa M especifica que la consulta se realiza sobre la tabla multa. Primer inner join que tenemos en esta realiza la unión interna entre la tabla multa y usuario para relacionar las multas con los usuarios. El segundo inner join realiza la unión entre la multa y el libro para relacionar las multas con los libros. Ya lo he pasado a mi compañero para que nos hable sobre las consultas. Listo, gracias César. Aquí básicamente entonces las consultas, digamos, tienen como funcional o como funcionalidad un poco parecido o similar la información de las vistas. Aquí básicamente lo que cambia es que ya no se crea una vista como tal, sino es que se hace un select directamente a los datos o a las digamos, tablas que necesitamos, los datos de cada tabla que necesitamos. Y digamos, en este primer query, ¿cierto? Nos pide que digamos, tengamos la información del personal de la biblioteca con los libros que tienen prestados y la cantidad acumulada de préstamos realizados. Por acá entonces tenemos el query ya, digamos, creado. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar información entonces de personal, ¿cierto? Los datos del personal, los datos del libro, ¿cierto? Y los datos de la carpeta, perdón, de la tabla préstamo, ¿sí? Donde también tenemos un inner join. O bueno, inicialmente los datos los vamos a sacar de personal, pues los datos que vienen atrás y los inner join que se hace entre la carpeta, perdón, entre las tablas personal y préstamo, ¿sí? Y entre préstamo y libro, ¿sí? Aquí pues incluso la podemos ejecutar, él nos debe traer ahí como la respuesta, pues digamos como los datos eh, de la consulta. Aquí nos trae digamos como toda la información que corresponde a esa consulta. Como una segunda consulta, entonces dice que hay un listado de usuarios con los libros que tienen prestados y el total acumulado de multas. Esta ya digamos tiene que ver con información de las multas y con el personal de la biblioteca. Listo, ya tenemos por acá ya creado el query. Aquí lo que hacemos es que lo vamos a mostrar digamos como para tenerlo listo para en pro pues del funcionamiento del video. Lo que vamos a tener listo ya las consultas. Vamos a ejecutarla. Aquí nos trae la información. Entonces, como para explicar un poquitico aquí, lo que hace también es traerme información del usuario, ¿sí? Eh, información de libros, ¿sí? Y la información de préstamos. Lo que hace es que también va a traer entonces información de la tabla usuarios y va a ser un inner join, o perdón, un left join entre Carnet pues entre Carnet y, perdón, entre la tabla de usuarios y préstamo, ¿sí? Otro left join entre la tabla de préstamos y libros, entre usuarios y multa, y ahí nos va a traer, digamos, como toda la información de cuántas multas tiene cada usuario, ¿cierto? Y los que no tienen usuario, pues aparece con su respectivo cerito y el valor de cada una de las multas, o el acumulado mejor de las multas. En una tercera consulta dice que proporciona un listado de los libros disponibles y la cantidad acumulada de préstamos realizados. Entonces vamos a crear una vez aquí en la consulta, que la tenemos por acá ya definida. La query está por acá ya lista y la vamos a ejecutar también. Aquí específicamente dice que de un día particular. Entonces yo decidí, digamos, de acuerdo a los datos que ya teníamos creados en esa tabla de préstamos,
en la tabla de préstamos, tenemos tenemos 2 días, bueno, que tenemos dos libros prestados el día 15, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue que en esa consulta trajimos los datos del día 15, ¿cierto? El día 15 de febrero, como lo muestra aquí entonces en la fecha de inicio, ¿sí? De la tabla de préstamo. Y aquí lo que hicimos es que trajimos entonces de la información de libro, todo lo que es información del libro, título, pues todo lo que corresponde al, al- a la información del libro. Hacemos un conteo también para identificar los ID de los préstamos y la cantidad de los préstamos, ¿sí? La información que vamos a traer también la traemos o la arrastramos de la tabla del libro y hacemos un left join entre la información del libro y la información del préstamo, de la tabla préstamos. Em, Básicamente hacemos al final un group by digamos, como ya de acuerdo pues como a lo que queríamos organizar por el ID del libro, el título, el autor, el género y la fecha de publicación, y esta es la información que nos trae entonces. Em, Vamos a mirar entonces una cuarta consulta, que es la cantidad perdón, dice que es la información del personal de la biblioteca con los libros que tiene la cantidad acumulada de préstamos realizados. Listo. Vamos a hacer básicamente también la misma selección. Vamos a traer la información. Este es parecido, digamos, a lo que ya teníamos en la vista. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a ejecutar. Y digamos, aunque digamos el requerimiento parece enredado, ahí lo que nos pedía finalmente era tener como la cantidad digamos, la información del personal de la biblioteca y si tenía libros prestados, entonces que mostrar la cantidad acumulada digamos, de préstamos realizados. Entonces lo que hace es que muestra por información de cada uno de los del personal, sí, lo que hace es que muestra pues los libros que tiene prestados. Entonces, como lo dice aquí entonces en el CL, pues que me traiga información del personal, ¿cierto? De la carpeta, perdón, de la tabla también libro. Y luego le decimos que me haga un left join que es como esa unión temporal para las carpetas de préstamo y, perdón, de personal y préstamo, ¿cierto? Y otro left join bueno, que me diga si sí está disponible, o sea, si sí está disponible, digamos, como el libro, para que nos traiga como información y lo último, pues un agrupado. Y esta es la información entonces que me trae. Y como último, también digamos parecido a la vista, dice que las multas registradas con información sobre la fecha, usuario y libro y valor de la multa. En este caso vamos a ejecutar esa última consulta. Y lo que me trae aquí es la información del usuario, ¿cierto? La información del usuario que tiene la multa, el libro por el cual fue multado, el nombre del libro y el valor de la multa, ¿cierto? En este caso lo que hacemos, lo que traemos es unos datos de la multa, dos datos de usuario, datos del libro y datos de la multa como tal, ¿cierto? Y exactamente un inner join también entre multa y usuarios y otro inner join entre multa y libro, ¿sí? A traer la información del libro. Básicamente queríamos como poner digamos, esta información digamos, como explicándola así brevemente en en el video, pues creo que ampliamos entonces un poquito la información también en el archivo entregable y creo que esa fue entonces la actividad que queríamos mostrarles. A todos agradecemos por el tiempo y por escucharnos. Feliz tarde para todos.